Esta convocatoria, ¿cuál va a ser el siguiente paso para determinar si existen o no elecciones judiciales? Estamos acompañados de la doctora Silvia Zalamella, es senadora de Comunidad Ciudadana, a quien le doy la cordial bienvenida. Senadora, ¿cómo está? Buenos días, gracias por atender esta entrevista del Sistema RTP. A ver, ¿cómo estamos en esta elección de autoridades? ¿Qué instrucción, qué información han recibido ustedes? ¿Logramos o no logramos cumplir este mandato que tiene la Asamblea Legislativa? Buenos días, un gusto dirigirme a la audiencia de RTP. Acabo de escuchar la intervención de un diputado y si bien todos tienen libertad de expresión en este país, pero creo que en temas técnicos deben hablar las personas entendidas. En primer lugar, no existe ninguna posibilidad de tener una ley de emergencia que vulnere la Constitución. O sea, eso es imposible. En este modelo constitucional actual no existe la posibilidad de hacer un dedazo, ni tampoco existe la posibilidad de prorrogar a las actuales autoridades. En ese entendido es que precisamente yo presenté un proyecto de ley y también presentó Hilarión, y con esos dos proyectos más el último reglamento que habíamos trabajado, hemos hecho una simbiosis y hemos aprobado con autorización del proyectista, es decir, de Hilarión Mamani, un proyecto de ley reglamentaria. ¿Para qué? Para que podamos elegir dentro de los parámetros internacionales. En cuanto a la pregunta que usted me hace, yo no podría responderle porque en realidad yo no participo de las reuniones de comunidad ciudadana. Primero porque la invitación es solamente a los jefes de bancada y subjefes de bancada de cada fuerza política. Lo que sí celebro que el vicepresidente, aunque un poco tarde, haga esta convocatoria, porque si no hay una voluntad política, no se ha de poder aprobar ninguna ley, ninguna nómina, porque así dice la Constitución, que todo el proceso de la preselección tiene que estar blindado por los 2/3. Entonces, para que esta tarde tenemos sesión en el Senado, probablemente el vicepresidente les está convocando para que puedan tener un acuerdo, y eso no quiere decir un coteo, hay que aclarar, sino un acuerdo patriótico donde las fuerzas políticas cumplan pues lo que le ofrecieron a los bolivianos de un mejor sistema judicial. Y para que tengamos un mejor sistema judicial, necesariamente tenemos que garantizar que el proceso de preselección ha de ser transparente, ¿no? Creo que esa es la razón por la que el vicepresidente ha hecho esta convocatoria. Ahora, doctora, no sé si comparte esta idea, pero siento que la Asamblea Legislativa ha cometido muchos errores en esta elección de autoridades judiciales y obviamente esos errores han servido para en reiteradas oportunidades detener el proceso. ¿Cuáles son esos errores que ya no se deben cometer, doctora? El primer error que se cometió fue aprobar la convocatoria y es sin los 2/3. En segundo lugar, desde el año 2021, expresamente el mes de junio del 2021, yo presenté una ley reglamentaria y esa ley reglamentaria fue rechazada. Fue rechazada con un informe en el que se decía primero que no era nuestra competencia emitir una ley porque solo teníamos competencia para emitir un reglamento. Por otro lado se dijo, imagínense, le estoy hablando del 2021, que no había tiempo. Bueno, han habido muchísimas actuaciones de la Asamblea Legislativa que no han permitido aprobar
ni la ley de garantías que presentó el doctor Alarcón, ni la ley reglamentaria que yo presenté. Tampoco se analizó la propuesta de Creemos, porque Creemos presentó una propuesta que para que se viabilice tiene que haber una reforma constitucional, porque indudablemente nosotros como asamblea no podemos delegar la función a un organismo externo. Por esa razón, en el último reglamento que ha sido impugnado de inconstitucional, el doctor Alarcón y yo preparamos elementos de la ley reglamentaria que propuse yo y de la ley corta que él propuso para sacar un reglamento que esté adecuado a los parámetros internacionales. ¿Cuál fue el error en esa oportunidad? El reglamento, ellos, estoy hablando del MAS, no quiso aprobar la versión que habíamos trabajado todos porque dijo que no podía permitir que un grupo de expertos sea el que nos asesore a nosotros. Ese fue el motivo principal por el que no se pudo aprobar ese reglamento y no se aprobó por 2/3 y ahí fue que fue demandado de inconstitucional. Entonces, no, por esa razón es que cuando la ley corta también ha sido declarada de inconstitucional, nosotros en la comisión mixta se determinó que mientras no nos notifiquen con el fallo, no se podía hacer nada. ¿Y qué actitud tomamos en la comisión de constitución? No mixta, sino de constitución. Viabilizar el proyecto, no el mío para que no lo estigmaticen, sino el proyecto que había presentado Hilarión. Y hemos trabajado por tiempo y materia hasta las 11 de la noche, hemos trabajado hasta las 3 de la tarde, etcétera. Y ese es el proyecto con informe positivo que ha pasado a senadores. Ese proyecto hoy debe analizarse en senadores esta tarde. Bien, eso permitiría, doctora, el viabilizar. Mire, tenemos muy poco tiempo. Ya el Tribunal Supremo Electoral ha dado una fecha específica en septiembre para que la Asamblea Legislativa remita los nombres de los candidatos. Y claro, el tiempo se acorta, hoy estamos ya en 8 de agosto y a medida que pasa el tiempo, bueno, entendemos de que este tiempo se va agotando. Es verdad que el tiempo se está agotando, ¿no? Y no se olvide usted que el órgano electoral no pone fechas por caprichos. El órgano electoral pone porque es un trabajo que no puede hacerse paralelo. Hay actividades que el órgano electoral puede hacer en paralelo, pero otras no. Cada fase tiene que concluir para ir a la siguiente fase. Por esa razón es que el tribunal necesita un tiempo para poder garantizar que ese proceso de elecciones va a ser el adecuado. Por otro lado, nosotros para hacer imagínense, aprobar la ley, si la ley va, si se aprobara hoy día en Senado, va a ir a diputados. Luego el presidente tiene que promulgarla. En base a esa promulgación se tiene que hacer la convocatoria. Por lo menos tienen que tener una semana los ciudadanos para presentarse. Por otro lado, tenemos que nosotros garantizar que ese equipo de expertos que hemos incluido en la ley sí puedan trabajar con nosotros desde el momento en que abramos los sobres, porque no se les puede llamar solo el día de las preguntas. Ellos tienen que participar desde el inicio del proceso. Entonces, tenemos que tomarnos ese tiempo. Luego de eso, tenemos que ir a la evaluación escrita. Luego tenemos que ir a la resolución de caso y a la entrevista. Entonces, para todo eso es pues imposible y luego de eso recién esa nómina tiene que ir a la asamblea y en la asamblea
también tiene que aprobarse por 2/3. Entonces, todo ese proceso es casi humanamente imposible hacerlo en menos de un mes. Por esa razón es que habíamos pensado, en concreto yo, porque yo he sido la responsable, no puedo responsabilizar a mis otros colegas de la Comisión de Constitución, aunque sí lo aprobaron, que modifiquemos la ley 025 para que la vacación de las altas cortes, la vacación del órgano judicial se traslade a enero, de tal manera que incluso si se acaba antes el proceso, hasta se les puede cancelar su vacación porque fenece su mandato, pero no tendríamos el vacío que podríamos tener en este momento por la premura del tiempo que queda para garantizar que ese proceso se lleve con las normas que establece la ley electoral y también los parámetros internacionales para lo que es la preselección. Senadora, quiero agradecerle mucho la gentileza de haber atendido esta entrevista del Sistema RTP. Pues la agradecida soy yo y siempre a su disposición. Que tengan buen día. Igualmente para usted. Ahí estaba Silvia Salamé, senadora de Comunidad Ciudadana, hablándonos acerca de este tema tan importante que seguramente va a estar en agenda periodística durante toda esta semana, tomando en cuenta de que ya no hay tiempo para la elección de autoridades judiciales y ahora es la responsabilidad de la Asamblea Legislativa responder a este pedido que se tiene. Seguimos informando.